Hola, buenas noches. Bueno, pues ya hemos terminado el otro libro de Alcanzando los Mundos Superiores y hicimos algún análisis de qué texto nos convendría más empezar a leer y decidimos que este texto que ustedes ven aquí en pantalla habla de los conceptos básicos de Kabbalah. No entra de lleno a la Kabbalah todavía. No podríamos considerar que está hablando del proceso de la Kabbalah, aunque evidentemente el Rab aquí analiza conceptos que deben ser atendidos antes de entrar a la dinámica de la sabiduría de la Kabbalah. Estos conceptos son muy importantes que los reconozcamos. El libro no es muy largo, tiene apenas 60 o 70 páginas, pero te empieza a familiarizar con los conceptos que vamos a encontrar más allá adelante. Así que por eso decidimos, no sé si de forma atinada, yo creo que sí. Así que por eso decidimos meter, antes de entrar en materia, en el proceso, estos asuntos para que se vayan reconociendo y posteriormente no cueste tanto trabajo la recepción de información, o como le llaman los cabalistas, la recepción de la luz circundante. Y todavía adelante de esa recepción de luz circundante, ya cuando recibimos toda la información, pues empezará el camino personal de transformación de los deseos egoístas al altruismo. No tiene nada que ver el altruismo como lo conocemos. Es una forma muy profunda y solamente la palabra es parecida a lo que conocemos en la materialidad, pero tiene una profundidad y tiene un significado distinto. Así que vamos a reconocer primero los conceptos y ya después entraremos a otro tipo de temas. Muy bien. El libro se llama Conceptos Básicos de Kabbalah y el autor es el Rav Michael Leitman. Michael Leitman puso un poema que es muy importante, sobre todo cuando se capta, se va uno interiorizando dentro de este poema y va captando que el verdadero y la verdadera dimensión de lo que nos dice aquí el árbol de la vida. Lo vamos a leer, mas sin embargo, después entraremos al capítulo 1. Dice así, árbol de la vida. Mirad, antes que las emanaciones fueran emanadas y las criaturas creadas. La sencilla luz superior llenaba toda la existencia y no había un vacío, como algo desprovisto de atmósfera, un hueco o un foso, sino que todo estaba lleno de una luz sencilla, infinita. Y no había ni una parte como un principio o un fin, sino que todo era una luz suave, fluida, y se llamaba la luz sin fin. Y cuando por su mera voluntad tuvo el deseo de crear el mundo y emanar las emanaciones para darle a luz la perfección de sus obras,
sus nombres, sus apelaciones, que fue la razón de la creación de los mundos, se restringió en el medio, precisamente en el centro. Él restringió la luz, la quitó, y la luz se retiró hacia los lados alrededor de un círculo medio. Y ahí quedó un espacio vacante, un vacío, circundando el punto medio, y la restricción había sido uniforme alrededor del punto vacante para que el espacio estuviera circundado parejo. Ahí, después de la restricción, tal vez que formó un vacío y un espacio, precisamente en medio de la luz sin fin, se formó lugar, en donde el emanado y el creado pudieran residir. Entonces, de la luz sin fin se desprendió un único hilo, descendió hasta el espacio, y a través de esa línea, él emanó, formó, creó todos los mundos. Antes que estos 4 mundos alcanzaran el ser, había un infinito, un nombre, en una realidad, en una oculta y prodigiosa unidad, que aún en los ángulos más cercanos no se puede intuir lo que tiene fin, ya que no hay una mente que pueda percibirlo. Pues él no tiene un lugar, un confín, un nombre. Esto lo escribió el cabalista que le decimos el Ari en el libro El árbol de la vida, en el siglo XVI. Muy bien, ahora vamos a darle una vista a los conceptos fundamentales de este libro en cuanto a los capítulos que tiene. Por supuesto, hay una introducción más abajo. Está el capítulo 1, que es el método de la percepción de la Kabbalah. El capítulo 2, que es el propósito de la Kabbalah. Capítulo 3, el don de la Kabbalah. Capítulo 4, la perfección y el mundo. Capítulo 5, el libre albedrío. Capítulo 6, la esencia y la finalidad de la Kabbalah. Capítulo 7, de la nota final al libro del Zohar. Capítulo 8, el lenguaje de la Kabbalah. 9, del prefacio al Zohar. 10, de la introducción al Zohar. 11, de la introducción al estudio de las 10 Sfirot. Capítulo 12, las condiciones para revelar la sabiduría de la Kabbalah. Capítulo 13, algunos conceptos fundamentales, y capítulo 14, preguntas que se hacen más frecuentes, o al menos las preguntas que se hicieron antes todavía de que saliera este libro a la luz. Y el punto siguiente habla sobre qué es Benei Baruch. Muy bien, pues vamos a leer la nota del autor. A pesar del carácter sucinto que parece presentar este libro, su propósito, como les decía, no es transmitir un conocimiento elemental de la Kabbalah, sino más bien ayudar a los lectores a cultivar un acercamiento a los conceptos de la Kabbalah, a los objetos y a los términos espirituales.
Al leer y releer este libro, el lector desarrollará observaciones internas, sensaciones y enfoques que no existían antes. Estas nuevas observaciones adquiridas serán como los sensores que perciban el espacio que nos rodea, invisible a nuestros 5 sentidos. Por lo tanto, el objeto de este libro es fomentar la contemplación de los términos espirituales, es decir, familiarizarse con los términos espirituales que los sabios cabalistas nos han heredado. Es muy, pero muy importante familiarizarse con los términos cabalistas. Es algo así como en cualquier ciencia, en el lado material, por ejemplo, economía. Necesitamos familiarizarnos, necesitamos saber, por ejemplo, qué son precios, qué es inflación, qué es desempleo, qué es devaluación, qué significa una política sana fiscal, qué significa una política financiera equivocada, los niveles de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Son términos que se usan en economía o que se usarían en otra ciencia, ¿no? Si hablamos de física o química o matemáticas. Siempre tienen esos temas sus términos importantes. Ya vamos a ver en el futuro qué significa las ciencias dentro de la materialidad y la ciencia de la Kabbalah. Tienen situaciones verdaderamente muy distintas. La Kabbalah pertenece al lado espiritual y las otras ciencias son del lado material, pero eso lo vamos a ver después. Lo importante aquí es que el lenguaje que se utiliza tiene que ser un lenguaje que se entienda para que podamos definir los conceptos y las características de un mundo que está fuera de lo material. Un mundo que se llama espiritual. Bueno, sigo leyendo. Dice el Raf, en la medida que integremos esos términos, podremos ver cómo se revela en nuestro interior la estructura espiritual que nos rodea, casi como cuando se disipa la bruma. Esto puede llevar incluso años de estudio. No es rápido, no es en 3 meses, no es en 2 meses, no, incluso puede llevar toda la vida para que esto suceda. Porque en el proceso vas descubriendo las raíces de todo lo que te rodea, de todo lo que eres, la raíz de todo lo que está aquí y el por qué está aquí y por qué lo está como está, por qué lo percibes así. Entonces, necesitas o necesitamos familiarizarnos con los conceptos primero, entenderlos a cabalidad, o al menos saber de qué te están hablando, porque créanme, cuando nosotros iniciamos el estudio de la Kabbalah hace ya muchos años, la dinámica o la comunicación con el Rav Lyman, por ejemplo, era a través de internet y mucho antes era en un jardín en Tel Aviv con sus alumnos, pero finalmente lograron entrar a internet y solamente se escuchaba esto en inglés
y no había no había quien nos comentara qué significaban, qué términos estaban diciendo. Entonces, era una doble ocultación quizás porque había que oír la clase en inglés y había que también saber de qué estaban hablando, ¿no? Por ejemplo, masaj o la correcta intención o el CLI, etcétera, etcétera. Ya lo veremos todos estos conceptos. Así que ahora aprovechemos que existe ya en español muchísimo material y existen muchísimos estudiantes de muchos años y por supuesto existe un maestro que está guiándote, pero solamente es un guía, porque el verdadero trabajo está dentro de uno. Pero bueno, sigamos leyendo. Una vez más, dice el Ra, este libro no está destinado a estudiar los hechos. Es un libro para la persona noble que desea despertar dentro de sí las sensaciones más profundas y las más sutiles. Introducción. Y empieza con una frase del libro del Zohar que dice: entreabre tu corazón ligeramente y te haré conocer el mundo. El libro del Zohar de las revelaciones. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Hemos vivido antes en este mundo? ¿Por qué sufrimos en este mundo y podríamos evitarlo? ¿Cómo podemos alcanzar la paz, la plenitud y la felicidad? De generación en generación, los hombres han intentado dar respuesta a estas incesantes y dolorosas interrogantes. El hecho que persistan hasta nuestros días es la prueba de que no las hemos podido contestar satisfactoriamente. Al estudiar la naturaleza y el universo, descubrimos que todo lo que nos rodea existe y responde a leyes precisas y predeterminadas. Repito, al estudiar la naturaleza y el universo, descubrimos que todo lo que nos rodea existe y responde a las leyes precisas y predeterminadas. Sin embargo, dice el Rab, si examinamos a los hombres que son la perla de la creación, nos parece que la humanidad existe fuera de estas leyes racionales. Por ejemplo, dice el Rab, al observar la sabiduría con que la naturaleza ha creado nuestros cuerpos y con cuánta precisión funciona cada célula con su intención determinada, somos incapaces de responder a la pregunta siguiente. Y esta es una pregunta para que se piense, para que se discierna, para que la busques y te vas a dar cuenta de muchas cosas en tu interior. ¿Por qué existe este organismo? Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea está conectados
está conectado por lazos de causa y efecto. Así que todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Absolutamente todo. Nada es casualidad. Todo es causalidad. Nada, dice el Raf, fue creado en vano. Absolutamente nada. En el mundo físico está gobernado por las leyes precisas del movimiento, de transformación y diseminación. No obstante, la pregunta principal, ¿por qué existe todo esto? El universo entero y nosotros permanece sin respuesta. Y te pregunta también, ¿existe un hombre en este mundo que no se haya hecho al menos una vez esta pregunta? Las teorías científicas, dice el Raf, afirman que el mundo lo gobiernan las leyes físicas invariables y que no somos capaces de influir. Nuestra única tarea es vivir bien, utilizándolas correctamente y preparar el terreno para las futuras generaciones. Pero vivir bien no resuelve la cuestión de saber por qué estas futuras generaciones deberían existir. La interrogante sobre los orígenes de la humanidad, dice el Raf, ya sea que provengan de la evolución de una especie primitiva o de visitantes extraterrestres que se hubieran establecido aquí, no cambia el fondo del problema. Existen dos fechas importantes en la vida de todos los seres humanos, la de su nacimiento y la de su muerte. Todo aquello que ocurre entre el intermedio es único y por lo tanto inestimable. Esta vida puede estar vacía y desprovista de sentido si, como dice el Raf, todo termina en sombras y abismos. Y cuestiona al Raf, ¿qué le ocurrió a nuestra sabia, a nuestra coherente y omnisciente naturaleza que nunca actúa en vano? Cada átomo y cada célula en el organismo humano tiene una causa y un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito del organismo en su totalidad? Existen tal vez leyes y objetivos que no hemos descubierto, no están revelados. Podemos analizar cualquier cosa que se encuentre en un nivel menos evolucionado que el nuestro. Percibimos y comprendemos el sentido de la existencia del mundo en su forma inanimada, en su forma vegetal y animal. Pero no podemos captar el sentido de la existencia del hombre. Evidentemente, dice el Raf, este entendimiento solo puede adquirirse de un nivel existencial más elevado. Nuestra investigación sobre el mundo se resume al estudio de su reacción frente a nuestras acciones. Podemos investigar en nuestro propio nivel, pero no en un nivel superior. Inclusive,
Dice el Rab, cuando estudiamos nuestro propio nivel, no podemos sino medir su reacción al impacto que aplicamos. Tomamos conciencia, repito, tomamos conciencia de nuestra influencia en el mundo con los 5 sentidos, que son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Eso ya lo sabemos. Podemos, no obstante, dice el Rab, utilizar los instrumentos que amplían el campo de acción de nuestros sentidos limitados. Desgraciadamente, no podemos conocer más allá de lo que nuestros sentidos perciben y examinan. Es como si no existiera nada fuera de lo que percibimos. Piensa, disciérnelo. Todo lo que parece existir no vive a menos que lo examinemos, a menos que haya un observador examinándolo y una criatura con sentidos distintos observaría las mismas cosas, pero de una manera diferente. Es decir, el mundo existe porque estás viéndolo. Al mismo tiempo, dice el Rab, no pensamos que nos falten órganos sensoriales. De la misma manera que no extrañamos tener, por ejemplo, un sexto dedo en la mano. Así como es imposible explicar lo que es la vista a un ciego de nacimiento, pues de igual forma no lograremos descubrir las formas ocultas de la naturaleza con los métodos de investigación que aplicamos hoy en día. Existe, según la Kabbalah, un mundo espiritual que nuestros sentidos no pueden discernir. Punto. En su centro se halla una parte minúscula que corresponde a nuestro universo y nuestro planeta, que es su corazón. Este espacio de información, de pensamientos, de emociones, nos afecta a través de las leyes físicas de la naturaleza y sus acontecimientos. Nos coloca igualmente en determinadas condiciones bajo las que debemos actuar. Repito esto, existe, según la Kabbalah, un mundo espiritual que nuestros sentidos no pueden discernir. En sus centro se halla una parte minúscula que corresponde a nuestro universo y nuestro planeta, que es su corazón. Este espacio de información interno que tenemos todos, de pensamientos, de emociones, nos afecta a través de las leyes físicas de la naturaleza y sus acontecimientos. Nos coloca igualmente en determinadas condiciones bajo las que debemos actuar. Nosotros no elegimos dónde, no elegimos cuándo, no elegimos con quién, no elegimos con qué carácter o inclinación íbamos a nacer. No lo elegimos. No elegimos con quién nos íbamos a encontrar, ni cuál sería el ambiente en el que iríamos a crecer.
Con todo, es este conjunto que determina todas nuestras acciones y nuestras reacciones, así como sus consecuencias. Entonces, pregunta el Rab, si no elegimos, ¿en dónde se encuentra pues nuestro libre albedrío? No se encuentra en la materialidad, pero sí se encuentra, pero sí existe. Y es lo que vamos a ver en la Kabbalah. Bueno, sigo leyendo. Según la Kabbalah, hay 4 clases de conocimiento que es obligatorio adquirir. La creación, el estudio de la creación y de la evolución de los mundos a saber. Esto lo vamos a ver muy profundamente ya entrados en materia. La forma en que el Creador creó los mundos con sus criaturas por medio de restricciones sucesivas. Las leyes de interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico y sus consecuencias. La meta de la creación del hombre es formar un sistema que le dé la ilusión de tener libre albedrío. Al asociar el alma al cuerpo o a esta materialidad y controlarlos por medio de la naturaleza y del aparente y solamente aparente factor que significa la casualidad. Todo esto con la ayuda de 2 sistemas equilibrados de fuerzas de luz y oscuridad. Dos, el funcionamiento, que también lo vamos a ver profundamente. El estudio de la esencia del hombre, sus conexiones y sus interacciones con el mundo espiritual. Quiero decirles que todavía no sabes qué significa mundo espiritual, así que no empieces a especular o especula con lo que sabes, pero todavía no sabes la realidad del mundo espiritual. Bueno, sigamos. El funcionamiento trata de la llegada del hombre a este mundo y su partida. Incluye también las reacciones de los mundos superiores hacia nuestro mundo. ¿Cuál es esa dinámica? Y hacia otros seres humanos, motivados por las acciones del hombre. Investiga el camino individual de cada quien, desde la creación de los mundos hasta alcanzar la meta final. 3. La dirección de gobierno. El estudio de nuestro mundo material, vegetal y animal en la naturaleza, su esencia, su papel y la manera en que los dirige el mundo espiritual. Es decir, la manera en que el mundo espiritual está haciendo un mundo material constante. Así como sucede en el mundo espiritual, así sucede en el mundo material o en el mundo físico. Investiga, sigo leyendo, la dirección del gobierno superior y nuestra percepción de la naturaleza, del tiempo y el espacio. Esto es muy profundo y nos va a sorprender mucho lo que vamos a revelar ahí. Explora las fuerzas superiores que activan a los cuerpos físicos y la forma en que la fuerza interior del hombre hace avanzar todas las cosas, sean animadas e inanimadas,
hacia la meta preestablecida. Y el Rab cuestiona, ¿podemos resolver este rompecabezas fundamental que representa la vida humana sin abordar la interrogante de su origen? Cada ser humano se enfrenta a esta pregunta. Investigar cuál es la meta y el sentido de la existencia es la clave de la vida espiritual de la humanidad. No es sorprendente que después de la segunda mitad del siglo XX seamos testigos de un desarrollo de las aspiraciones espirituales de la humanidad. Sí, no sé si los oyentes lo alcancen a ver o lo alcanzaron a ver, pero las aspiraciones espirituales en general empezaron a salir adelante en toda la humanidad. Y esto lo vamos a comprobar más adelante. Sigo leyendo los progresos tecnológicos y las catástrofes a escala mundial que han propiciado la aparición de un sinnúmero de filosofías, no han procurado satisfacción espiritual a la humanidad. Y ahí está la prueba, ¿no? La realidad en que vivimos. La Kabbalah, dice el Rav, nos dice que de todos los placeres que existen, nuestro mundo tan solo ha recibido una chispa minúscula que por estar presentes en los objetos materiales es la fuente de nuestros placeres terrestres. Y es aquí una característica especial. Por más que te sientas llenado de placeres en el mundo material, por más que te sientas que la vida te ha dado todo en placer y en bienestar, no será más que simple chispa minúscula. ¿En relación a qué? En relación al placer que vamos a buscar y a encontrar y a saber recibir dentro del mundo espiritual. Dice el Rav, dicho de otra forma, todas las sensaciones placenteras que experimentamos, sea cual sea su origen, se deben a esta chispa y su presencia en ellas. A lo largo de nuestra vida, nos vemos obligados a andar en busca de nuevos objetos de deleite con la esperanza de recibir placeres más y más intensos. Pero, y esto es muy importante, estamos lejos de sospechar siquiera que no se trata más que de cascarones. Con el fin de recibir satisfacción absoluta, debemos tomar conciencia que es indispensable elevarnos espiritualmente por encima de la materia. No puedo, ni el Rav, ni yo, ni nadie, decirte cómo es esto, porque hay que venir y vivirlo, hay que ver y comprobarlo, porque lo que sí se puede decir es que así es realmente. Y hay que venir y comprobarlo en persona. Y para lograr, dice el Raf, este objetivo
Contamos en el mundo con dos caminos. El camino de la ascensión espiritual, que es el camino de la Kabbalah, o el camino del aprendizaje que se desarrolla a través del sufrimiento, de la carencia, del dolor. Esto es nuevo. Esto nos llega de la sabiduría de la Kabbalah. Y ya lo veremos con mucha profundidad. El Rab dice, el camino de la Kabbalah es tomar conciencia, pero tomar conciencia en forma espontánea e independiente de que es necesario renunciar al egoísmo progresivamente, utilizando la luz superior para percibirlo como un mal. Ya nos meteremos a definir más profundamente esto de egoísmo y ya nos meteremos a profundizar qué es luz superior. En determinadas personas, esta toma de conciencia puede llegar de manera muy inesperada. Digámoslo así, una persona laica, una persona apacible y socialmente bien establecida puede de repente sentir un profundo descontento y perder en su vida cotidiana toda chispa de entusiasmo, de alegría, de gusto por la vida, de placer. Es la abundancia material que en nuestra generación hace nacer esta sensación de hambre espiritual. Empezamos por buscar otras fuentes de satisfacción, eligiendo muy a menudo un largo y espinoso camino. El libre albedrío se sitúa entre el camino de la ascensión espiritual y el camino del sufrimiento. No podemos sino esperar que los hombres elegirán el camino de la vida, en lugar de lanzarse por el del sufrimiento, que entre otras cosas es un camino muy frecuentemente transitado en el pasado. Bueno, con esto, que es a nivel introductorio, es una simple introducción, vamos a entrar al capítulo 1 de lo que significa la percepción de la Kabbalah. Es un tanto seguir con la introducción entre el asunto de los deseos por la espiritualidad, camino a la Kabbalah y camino por el sufrimiento. Pero ya lo veremos más profundamente. Y la próxima ocasión empezaremos a platicar sobre esta situación, ya hablando de la percepción en la Kabbalah. Bueno. Muchas gracias y sigamos adelante. Buenas noches.